¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo habla del Árbol de la Vida. Hoy vamos a continuar con el Ven, sígueme, Doctrina y Convenio del 6 al 9. Quería hacerle un breve recordatorio acerca de las 116 páginas perdidas. Las 116 páginas perdidas no eran hojas normales, sino eran hojas bastante largas, más o menos como la que estamos viendo aquí atrás, y tenían escrito de los dos lados. Se calcula que, de acuerdo al libro de Mormón que tenemos nosotros actual, tendrían que haber sido más o menos entre unas 150 y 200 páginas del libro de Mormón. O sea que más o menos hubiera sido la mitad y medio del libro que actualmente nosotros tenemos. Era la pérdida de estas 116 páginas fue devastador para José Smith y toda su familia. Ah, o sea que era más o menos la mitad, casi la mitad del libro de Mormón que actualmente nosotros tenemos. Hubiera sido de información extraordinaria para nosotros en este tiempo. Bien, volviendo a José Smith, nuestro Padre Celestial, Jesucristo también, ya no quería que Martin Harris continuara como escribiente de José Smith. Y también José Smith ya no se sentía muy confiable, eh, ya no confiaba tanto en Martin Harris, por lo que había sucedido. José Smith no quería incurrir nuevamente en algún desastre como la que fue anteriormente. Eh, José Smith comenzó a orar pidiéndole al Padre Celestial que le ayudara a conseguir un escribiente. Y, y si podemos recordar el Doctrina y Convenio 5, en el Doctrina y Convenio 5:34, yo lo voy a leer, si ustedes lo pueden después leerlo bien, dice, sí, por esta causa dije, detente y espera hasta que te mande, y te proporcionaré los medios para que cumplas lo que te he mandado. El Señor le estaba ya había aconsejado a José Mí que se detenga por un breve momento, que el Señor va a proveer los medios necesarios eh, para que José Mí pudiera continuar con esta obra. José Mí quería mostrar al Señor que él podía hacer este trabajo, que no era nada fácil, pero él estaba completamente convencido de que si el Señor le iba a ayudar, él podía terminar con esta obra que se le había encomendado. Fue allí que aparece lo que nosotros lo conocemos como Oliver Cowdery. El hermano mayor de Oliver Cowdery eh, le ofrecen un trabajo como maestro en Nueva York. Cuando él se presenta, él se da cuenta que él no está capacitado para esto, pero le dice a las personas que el hermano de él, que tenía más o menos alrededor de unos 20 años, este hermano es Oliver,
que él sí podía cumplir con esto, que él estaba más capacitado para esta posición. Él tenía ya otros intereses. Fue así que él lo manda llama a su hermano, a Oliver, para que se presente ahí. Él llega, da la casualidad que el director de la escuela que necesitaba a este maestro era Hiram Smith. Hiram Smith estaba oficiando como director de escuela. Él le da la entrevista a Oliver Cowdery, acepta a él como maestro y comienza su función como maestro. Pero claro, él había llegado a Nueva York y necesitaba un lugar para estar, ahí en una escuela cerca de Palmira. Y los padres de José Smith, ellos tenían una habitación libre y se lo ofrece, tal vez por pedido de Hiram, tal vez, le ofrecen esto a Oliver y Oliver entonces comienza a vivir con la familia de José Smith. Allí él, cuando iba al pueblo y cuando estaba como maestro, escuchaba muchos comentarios, muchas historias acerca de un tal José Smith, que habían encontrado unas planchas de oro, que había visto ángeles y, y bastante información acerca de la familia Smith. Entonces él habla con su papá de José y le pregunta, ¿qué es esto de lo que la gente está hablando, de lo que está comentando, de que José Smith era un hijo de la familia de José Smith padre? ¿De qué es esto de que están hablando? Si le podía explicar. Los papás de José Smith decidieron no hacer ningún comentario, guardaban mucha reserva, no quería que la gente, ya estaban cansados de que la gente lo persiguiera y le dijera cosas a ellos. Entonces, ellos mejor permanecían callados y evitaban toda conversación. En ese tiempo, recordemos, José Smith y Emma estaban viviendo para el lado de Pensilvania. En ese tiempo el pueblo se llamaba, ¿sí? Harmony. Ahora tiene otro nombre. Y entonces no había posibilidad que él pudiera preguntarle directamente a José Smith. Pero insistió tanto a los padres de José que le contaran, que él quería saber. Realmente él tenía interés de saber qué es esto de que la gente está hablando. En ese momento, bueno, se gana la confianza del papá de José Smith y de la mamá, gana la confianza de ellos y comienzan a contarle cómo fue que José Smith recibió la visita de Dios y de Jesucristo en la primera visión. Luego de ahí la aparición de Moroni, el ángel Moroni, y también cómo fue que él obtuvo estas planchas de oro y que él estaba buscando a alguien que le ayudara como escribiente porque tuvo problemas con un escribiente que él tenía anteriormente, sabemos que era Martin Harris. Y, y Oliver le dice a los padres, em, yo puedo ser el escribiente, a mí me gustaría ayudarle a él. El papá de José Smith te dice, mira, esto no es una empresa, ni es que vas a comenzar un nuevo negocio. Esto es bastante serio. Para poder hacer estas cosas necesitas tener un testimonio. Necesitas saber de que lo que nosotros te hemos contado es verdadero. Y esto lo tienes que hacer tú en oración. Y ahí le habla acerca de revelaciones, la oración y todo esto. Él queda bastante impresionado, Oliver Corey, y él tenía mucho interés de querer hablar con José Smith. Una noche, cuando todos ya estaban durmiendo, descansando, él va a su pieza y ora a Dios
para preguntarle si realmente todo lo que él había escuchado de José Smith, lo que los padres le habían comentado de ángeles y visiones y de las planchas de oro, si todo esto era de Dios y era verdadero. En ese momento, él recibe una respuesta de Dios, de que sí era verdadero, de que esto, lo que José Smith había emprendido, era una obra de Dios. Al día siguiente, él se levantó con mucho entusiasmo y le dijo a los padres que él quería verlo a José Smith. Esperó que comenzaran las vacaciones en la escuela, por eso fue a mediados más o menos, no, a mediados no, sino al principio de abril. Le pide a que el hermano menor de José Smith lo acompañara hasta donde estuviera José Smith ahí en Pensilvania. Y él fue bastante rápido. Él estaba completamente entusiasmado de querer saber más y conocer más y ver y hablar con José Smith. Fue allí que llega el 1 de abril de 1829, llega a la casa de José Smith y golpean la puerta y José Smith sale, lo encuentra. El hermano de José Smith lo presenta a Oliver, que dice que lo quería conocer. Y José Smith le dijo, Oliver, te he estado esperando. Claro, Oliver queda completamente sorprendido de cómo, y le dice, ¿cómo? Que me ha estado esperando. Sí, dice José, he estado orando a Dios que me envíe un escribiente y, y yo creo que es usted. Entonces pasan, conversan y ahí Oliver le hace muchas preguntas a José, empiezan a conversar y José Smith le cuenta acerca de todo esto. Bueno, pasaron todos estos días y, y ya se preparaban para comenzar como escribiente. eh, Oliver estaba listo para comenzar, era abril 7, estaba listo para comenzar. Eh, bueno, yo dije que llegó como el 1 de abril, pero creo que fue entre el 1 y el 5 de abril que llegó, donde conversó bastante con José Smith y pasaron todo el día, el 6 de abril, conversando y investigando y también eh, fueron a hacer algunos negocios y Oliver había ido a la ciudad en uno de esos días y había encontrado en su camino a, ¿cómo es que se llamaba? A David Whitmer. Él había encontrado a David Whitney que andaba paseando ahí en Nueva York por negocio y se hicieron amigos y empezaron a conversar y Oliver le comentó de que él estaba muy interesado en lo que se estaba diciendo, de que José Mí había visto a Ángel, le había visto una plancha y todo esto. Esto fue eh, antes de encontrarse con José Mí. Y en el camino, cuando iba a ver a José Mí, pasa a visitarlo a David Whitmer y le dice, yo voy a conocer a José Mí ahora. ¿Quieres venir? David dice, no, no puedo, pero ve y si ves que es esto es una obra de Dios, envíame una carta. Yo estoy muy interesado de esto. Fue así que el 7 de abril, ya estando con José recibe la revelación, José, que se conoce como Doctrina y Convenio 6. Por eso ustedes la van a leer personalmente a todo Doctrina y Convenio. Yo voy a leer solamente unos versículos. Dice el versículo 22. eh, en el versículo 22 y 23 de Doctrina y Convenio 6, Jesucristo le habla directamente a Oliver Cowdery. Porque Oliver Cowdery le dijo a José Smith, quiero ver las planchas. Y José Smith nuevamente le dijo, ya había aprendido su lección. Él dijo que no podía, le era prohibido mostrar hasta que Dios
le ordenara hacerlo. Mientras tanto, él no iba a mostrarle a nadie. Y Doctrina y Convenio está basado en respuesta a lo que Oliver Cowdery le pidió que le mostrara las planchas porque él quería tener una evidencia de ver y palpar la evidencia de que la obra era de Dios y era verdadera. Es ahí que eh, le responde de esta manera. De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Ahí Oliver Cowdery se da cuenta de que él no le había contado a nadie la experiencia que tuvo esa noche. Nadie sabía, solamente era Dios y él. Él se da cuenta que José Smith estaba recibiendo una revelación de Dios, haciéndole saber que Dios escuchó la oración de Nicole y le respondió. Eh, Esto también nos sirve a nosotros mucho de ejemplo y de guía como revelación. Muchos de nosotros a través de los años nos hemos olvidado eh, las revelaciones que hemos tenido, nos hemos olvidado de las experiencias espirituales que hemos tenido. A veces tratamos estas situaciones nuestra mente empieza a razonar de una forma psicológica y filosófica, haciendo ver que, bueno, fue emocionante, fue lindo, pero no creo que haya sido de Dios. Cuando empezamos a razonar así es cuando empezamos a perder el espíritu. Em, Esas cosas espirituales que nosotros sentimos cuando leemos las escrituras, algo llega profundo a nuestro corazón que hace que se llene de gozo. Al llenarse de gozo nuestro corazón se llena de emoción, una emoción nos supera a nosotros la emoción, es por eso que derramamos lágrimas cuando escuchamos un discurso o leemos, cuando leemos las escrituras o alguien lee la escritura, cuando oramos o escuchamos oraciones, es porque el Espíritu Santo nos está testificando a nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón de que esto es sagrado. El Espíritu Santo está certificando de lo que hemos escuchado, leído o visto es de Dios y es sagrado. Por eso no debemos perder esos momentos espirituales que nosotros hemos tenido a través de nuestra vida. Todos esos momentos espirituales que nosotros hemos tenido son que se forman bases en nuestra vida, en nuestro espíritu. Va formándose bases y bases y bases que se forma un testimonio enorme. Eh, hay momentos en nuestras vidas que han sido muy sagrados, muy lindos, que son momentos que debemos recordarlo nosotros mismos y no tratarlo livianamente ni contarlo en una forma liviana. Hay algunos testimonios que hemos recibido nosotros directamente por medio del Espíritu Santo y son cosas para nosotros solamente. No es para que andemos contando al mundo de todas estas cosas, porque muchos no la creen o muchos empiezan a pensar, oh, se quiere hacer el santulón, se quiere hacer el que sabe todo, el espiritual y no son recibidos de una forma agradable como nosotros lo hemos recibido. Hay muchos de estos testimonios que debemos guardarlos para nosotros mismos. Así fue también como María, la Madre de Jesús. Dice que ella guardaba todo en su corazón. No siempre debemos estar contando todas las cosas testimonios y experiencias espirituales. Debemos preguntarle a Dios si hay cosas que debemos contar que podamos ser guiados por medio del Espíritu y contarlo. Porque sí, hay, hay cosas espirituales, testimonios que hemos logrado que pueden servir a otro
para ayudarle en su testimonio. Fue allí que eh, Oliverio Corris se da cuenta de que José Smith era un profeta, que él sabía aún sus pensamientos, lo que él había orado estando a solas. Doctrina y Convenio en este sentido habla acerca de cómo también podemos recibir revelaciones nosotros mismos. Del Doctrina y Convenio 6, 7, 8 y 9 está basado todo en revelación. Cómo nosotros podemos tener nuestras propias, buscar nuestras propias revelaciones para nuestras vidas, para nuestra familia, y si tenemos algún llamamiento en la iglesia, para el llamamiento en que hemos sido ordenados. Luego que él comienza ya a, a ser un escribiente de José Smith, José, estando una de esas noches, no hay mucha información referente a lo que sucede, pero una de esas noches, eh, José Smith estaban leyendo la Biblia con Oliver Corey. Y mientras ellos leían la Biblia, seguro que leyeron Juan capítulo 21, es donde habla acerca de que Juan le había pedido a Jesucristo que él pudiera permanecer en la tierra. Era Juan 21, del capítulo 20 al 23. Ahí pueden leerlo y buscar la información. Esto está referido en el capítulo, lo que es Doctrina y Convenio, capítulo 7. Y voy a leer solamente unos 3 versículos de este, ¿no? Porque dice, por esta razón dijo el Señor a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver contigo? Porque su deseo fue traer almas a mí, mas tú deseaste venir presto a mí en mi reino. En el 8 dice, de cierto digo que a los dos se os concederá de acuerdo con vuestros deseos, porque a ambos os regocijáis en lo que habéis deseado. Porque Pedro deseó ir prontamente al Señor y Juan deseó quedarse más en la obra para traer más alma al Señor. No sé si ustedes se han encontrado en la misma situación cuando fueron misioneros. Yo recuerdo que yo estaba tan eh, metido como misionero, amo la obra misional. eh, eh, yo deseaba quedarme más tiempo. Fue que hablé al presidente de misión, le dije, presidente de misión, me gustaría quedarme más tiempo. Quiero quedarme más tiempo. Siento que mi obra todavía no ha terminado. El presidente de misión me concedió quedarme unos 2 meses más, creo. Luego que ya estaba terminando los 2 meses, volví a hablar con el presidente de misión y le dije, presidente, me gustaría quedarme más tiempo. Y me preguntó, ¿qué edad tengo? Yo conocí el Evangelio tarde, salí tarde como misionero. Le digo, no, ya tengo 25 años. Me dice, no, tengo 26, tenía 26. Salí antes de los 25. Me dice, no, ya tienes que volver y comenzar la otra parte de tu misión, es teniendo tu propia familia. Eh, yo quería quedarme más y puedo entender por qué Juan el Amado pidió quedarse más, ¿no? Para seguir predicando y ayudando a la gente. Yo he escuchado muchos ex misioneros que cuentan que han pedido quedarse más tiempo en la misión. Cuando empiezas a amar al pueblo que sirves, cuando empiezas a sentir el amor de Jesucristo en tu corazón y quieres que todo
puedan escuchar y recibir el mensaje de salvación. Bien, entonces eh, Oliver habla con José y le dice, eh, José, quiero traducir porque muchas veces esto sucede con nosotros cuando estamos eh, frente a algo, a alguien y vemos que lo hace tan natural. Pensamos que es fácil y que yo también quiero serlo, ¿no? Quiero hacerlo. Más que Oliver, era una persona muy estudiosa, muy culta, y José Smith no era una persona culta, eh, no podía hablar frases completas sin equivocarse. Eh, yo entiendo perfectamente a José Smith porque a veces cuando quiero hablar frases completas en inglés, mi segunda lengua, eh, tengo muchos problemas para hablar. Y a él le pareció fácil poder hacerlo y le dijo, José, yo también quiero traducir. Y José dijo, bueno, déjame que pregunte a Dios y veamos si Dios está de acuerdo. Está bien. José Smith había aprendido que debe consultar a Dios cuando se trata de cosas sagradas, cuando se trata de cosas que Dios nos manda a nosotros a cumplir o a hacer. Él había aprendido que debe consultar y hacer la voluntad de Dios. Es allí que recibe Doctrina y Convenios 8 y 9, ¿no? Las dos están relacionadas. Eh, Voy a leerle unos versículos del 8. Dice, el versículo 2 dice, sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. El 10 dice, recuerda que sin fe no puedes hacer nada. Por tanto, pide con fe. No juegues con estas cosas. No pida lo que no debes. Y en la sección 9, le amonesta Dios a Oliver para que sea paciente. ¿Sí? Em, Cada uno tenemos dones y talentos. Y Dios nos ha llamado a cumplir con esos dones, esos talentos para el beneficio de sus hijos. Y muchas veces nosotros pedimos algo más. Mientras, ¿por qué no desarrollamos mejor esos dones, esos talentos? Lo desarrollamos, mejoramos y lo ponemos en práctica y ayudamos a nuestro prójimo con esto. Pero a veces queremos abarcar más, pedir más, pensando que, oh, si Él lo hace, yo también puedo hacerlo. Y no, en las cosas de Dios así no es. Voy a leer unos versículos nomás en el capítulo 9. Dice, entonces aquí te daré poder para ayudar a traducir otro análisis que tengo. No estaba hablando acerca del libro de Mormón, la que conocemos como las planchas del libro Mormón. Estaba hablando de otras planchas, de que había otros registros que estaban escondidos, de que si él esperaba, si él se dedicaba, Dios podía utilizarlo a él para traducir otras cosas que Dios tenía. Dice, ten paciencia, hijo mío, porque es según mi sabiduría y no es oportuno que traduzcas ahora. He aquí la obra a la cual ha sido llamado es la de escribir por mi siervo José. Dios lo había traído a Oliverio Cory para que sea el escribiente y tenía que cumplir con esa obra. Y luego le habla acerca de cómo él puede saber que lo que está haciendo, lo que está pidiendo, está bien para Dios. En el versículo 9 dice, mas si no estuviere bien, no sentirá el tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado,
a no ser que la recibas de mí. Eh, Conocemos los versículos 7 y 8 que dice, he aquí no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirlo. Pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien. Si así fuere, ¿sí? Tu pecho arderá dentro de ti, por tanto sentirá que está bien. Um, En el versículo 10 dice, ahora, si hubieses sabido esto, habrías podido traducir. Sin embargo, no es oportuno que traduzcas ahora. Pero Dios sí tenía eh, muchas cosas para él. Eh, Dios le estaba diciendo de que ahora la traducción del libro de Mormón, no, pero sí iba a poder eh, traducir, traducir otras escrituras. Lo que yo he aprendido en esto es acerca de la revelación. La revelación es muy, muy importante en este tiempo, especialmente en el tiempo este que estamos viviendo ahora. ¿Cómo podemos saber si son revelaciones de Dios o no? Tenemos dos clases de revelaciones que la escritura aquí nos enseña, que una nos habla a la mente y la otra nos habla al corazón. ¿Cómo podemos distinguir una de las otras? Las revelaciones que vienen a la mente son algo seguro y directo, ¿sí? Como ser, eh, un ejemplo le puedo dar, eh, ¿dónde, a dónde tengo que ir? Y siento, dobla aquí a la derecha. Y doblamos a la derecha y sí, ahí es. Es cuando se trata de que nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, nos habla a nuestra mente, es algo directo, es algo eh, que debe hacerse en ese momento, como ser frena y frenamos sin saber por qué y nos damos cuenta de que evitamos un accidente. Cuando se trata de cosas del corazón, son cosas que toca las cosas de la emoción, de los sentimientos. Son cosas que pueden sentirse adentro y es eh, eh, que no es algo que va a suceder ahora, sino que puede pasar más adelante, o que nosotros necesitamos tener el conocimiento o el testimonio de algo, podemos sentirlo en el corazón. Es un suave sentimiento, algo que nos hace eh, amar y sentir felicidad y gozo de lo que estamos sintiendo en ese momento. Eh, Esas son algunas de las formas que aquí en Doctrina y Convenios nos está enseñando. eh, y había una gran diferencia entre Martin Harris y Oliverio Cowdery. Martin Harris, él era todo razonamiento, era todo lógica. Él, si no veía algo, no creía. Si él no, él por eso era muy bueno en las cosas de negocios. Él era muy buen negociante. Pero Oliverio Cowdery, él manejaba todo con sus sentimientos, todo en su corazón. Estas son algunas de las cosas en que nosotros podemos eh, poder eh, eh, guiarnos de cómo vienen las revelaciones. Muchas veces esperamos que tener sueños y visiones y cosas grandes, enormes. No, muchos de nosotros recibimos eh, revelaciones pues, muy simples por medio del Espíritu Santo. Tengo aquí algunas cosas de que nuestro presidente Nelson, nos, nos habló en la conferencia
del 2018. Déjame compartirlo con ustedes. Dice, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Conferencia de abril del 2018. Si lo pueden leer, por favor. Eh, es, es un discurso muy, muy, muy hermoso. También él nos comentó, no hace mucho tiempo, también en la conferencia de abril 20, a ver si lo puedo encontrar, de recibir revelaciones. Permítame buscarlo en la conferencia sí, de abril 20. Él nos dice, también podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. En la Trinidad, el Espíritu Santo es el mensajero. Él les comunicará pensamiento a su mente que el Padre e Hijo desean que reciba. Él es el consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón al leer y escuchar las palabras del Señor. Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. 2 veces nos dijo en la conferencia del 18 y en la 20. El hacerlo le ayudará a saber cómo avanzar con su vida, qué hacer en tiempo de crisis y cómo discernir y evitar las tentaciones y los engaños del adversario. Si pueden leerlo, por favor. Son discursos muy, muy bonitos. Y bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes y espero que podamos buscar las más revelaciones, poder ser guiado por el Espíritu Santo, que es muy importante en este tiempo, ser guiado por medio del Espíritu Santo. Eh, ¿Cómo pueden llegar esos pensamientos? Tal vez están preguntando, ¿cómo podemos saber cuándo son pensamientos míos y cuándo no? Yo tuve una experiencia hace poquito en que me di cuenta cómo podemos saber esto, los pensamientos, si son nuestros o son de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Las Escrituras nos dicen claramente. Todo lo que es bueno viene de Dios. Yo estaba conversando con mi esposa un día, no hace mucho, y, y sentí, hagan una oración. Ya hicimos una oración. Bueno, digo, bueno, una oración es algo bueno, viene de Dios. Lo voy a hacer. Entonces le digo a mi esposa, siento que debemos hacer una oración, ¿está bien? Y ella me dijo, sí. Cuando terminé de orar, ella estaba llorando. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, no, es que yo estaba muy preocupada porque mi hijo eh, no está bien y yo no sé cómo ayudarle. Si yo hubiera dejado pasar ese momento, no podría haber sabido qué le estaba sucediendo a mi esposa. Tenemos que estar preparados para darnos cuenta cuando Dios nos está haciendo llegar cosas que deben ser hechas,
ya de inmediato. Eh, También tomarlo muy serio cuando leemos las escrituras y podemos sentir fuertemente el Espíritu en nuestro corazón que nos hace derramar lágrimas. El Espíritu Santo está certificando en nuestra mente y en nuestro corazón de que lo que estamos leyendo es de Dios y es sagrado. Dejo esto con ustedes. Espero que podamos aprender. Yo también sigo aprendiendo acerca de cómo recibir revelación personal. Y lean las escrituras. Y si le gustó, denle un me gusta, o si no, lo mejor, compártalo con otro que tal vez lo esté necesitando. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.